Lo que os traigo hoy es realmente fuerte. Anabel Pantoja vuelve a estar en el centro de la polémica, y esta vez no es por una simple discusión o un malentendido pasajero, sino por una imagen que ha desatado una auténtica tormenta en redes sociales y medios de comunicación. Durante el fin de semana, la influencer publicó en sus historias una fotografía aparentemente inofensiva, pero que ha provocado una oleada de reacciones. En la imagen, se pueden ver dos cervezas junto a un biberón, una combinación que, para muchos, no tiene nada de particular, pero que ha sido suficiente para generar un aluvión de comentarios, críticas y debates en televisión. Mientras que algunos consideran que esta imagen es completamente irrelevante y que se está sacando de contexto, otros opinan que no es el tipo de contenido que una persona con tanta visibilidad debería compartir con sus seguidores. Sin embargo, lo realmente sorprendente de este asunto no es la foto en sí, sino el hecho de que no es la primera vez que ocurre. Nosotros hemos tenido acceso a información exclusiva que demuestra que esto ya ha sucedido en más ocasiones, y es ahí donde todo cobra un matiz aún más interesante. Desde el lunes, la imagen ha sido tema de conversación en prácticamente todos los programas de televisión, tertulias de actualidad y redes sociales. Periodistas, colaboradores y seguidores han expresado opiniones divididas, con argumentos tanto a favor como en contra. Los defensores de Anabel sostienen que no hay absolutamente nada de malo en tomarse una cerveza mientras se cuida de un niño y que se está exagerando demasiado con este asunto. Además, recalcan que no hay ninguna evidencia de que las cervezas en cuestión contuvieran alcohol y que, en cualquier caso, lo que haga cada persona en su vida privada no debería ser motivo de tanto revuelo. Sin embargo, los detractores de la influencer han sido mucho más críticos con la publicación y han señalado que, aunque la bebida no tenga alcohol, la imagen proyectada es poco apropiada. Argumentan que Anabel Pantoja es una figura pública con una audiencia masiva y que debe tener más responsabilidad sobre el contenido que decide compartir. En una era donde las redes sociales juegan un papel clave en la percepción pública, cada detalle cuenta, y lo que podría haber pasado desapercibido hace años, hoy se analiza hasta el más mínimo extremo. Pero lo que hace que este tema sea aún más polémico es que no se trata de un hecho aislado. Gracias a nuestro equipo de investigación, hemos accedido a imágenes de hace algunas semanas en las que se puede ver una escena prácticamente idéntica. Un biberón en el centro de la mesa, acompañado por dos cervezas, una a cada lado. En aquel momento, la imagen no generó tanto revuelo y apenas fue comentada, pero ahora que se ha repetido, el debate ha alcanzado dimensiones mucho mayores. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si se trata de una simple coincidencia o si estamos ante un patrón que merece mayor atención. Y es que, aunque no haya nada ilegal en la imagen, la repetición de este tipo de publicaciones ha hecho que algunos cuestionen las decisiones de Anabel a la hora de gestionar su imagen pública. La pregunta que surge es, ¿era realmente necesario compartir esta imagen? En el mundo actual, donde cualquier publicación puede volverse viral en cuestión de minutos, muchas figuras públicas han aprendido que cada detalle de lo que suben a sus redes puede generar una reacción en cadena. Algunos piensan que Anabel ha cometido un simple descuido sin mala intención, mientras que otros creen que esto forma parte de una estrategia para generar polémica y mantenerse en el candelero mediático. No sería la primera vez que un personaje público utiliza la controversia como herramienta para atraer atención, y en este caso, el revuelo generado ha conseguido, una vez más, que todo el mundo hable de ella. No hay que olvidar que, en el ámbito del espectáculo y la televisión, cualquier tipo de notoriedad puede convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, la polémica puede mantener a alguien en boca de todos, pero por otro, una imagen mal gestionada puede afectar la percepción pública a largo plazo. Lo que está claro es que este tema ha dado muchísimo de qué hablar y lejos de apagarse con el paso de los días, sigue alimentando todo tipo de debates y generando una polarización evidente en la opinión pública. En un mundo donde las redes sociales se han convertido en el principal escenario de discusión y juicio, cada publicación de un personaje público puede ser analizada, criticada o incluso utilizada como pretexto para una controversia de grandes dimensiones. Mientras algunos insisten en que la polémica es innecesaria y que todo esto no es más que una exageración desmesurada, otros creen firmemente que Anabel debería reflexionar más detenidamente sobre el contenido que comparte y tomar conciencia del impacto que sus publicaciones pueden tener. Lo cierto es que la sociedad ha experimentado un cambio significativo en los últimos años en cuanto a la manera en que percibe a las figuras mediáticas. Lo que antes podía pasar desapercibido o ser considerado como un simple detalle sin importancia, hoy en día se examina con lupa y se somete a un escrutinio público masivo. Las redes han dado voz a millones de personas que, con solo un comentario o una publicación, pueden influir en la reputación y en la imagen de cualquier celebridad. En este caso en particular, las reacciones han sido tan variadas como intensas, desde quienes consideran que estamos ante un drama innecesario y que no hay absolutamente nada reprochable en la imagen de Anabel Pantoja, hasta quienes sostienen que se trata de un tema serio que merece una reflexión profunda sobre el mensaje que se transmite. Pero la cuestión va más allá de la simple foto en cuestión.
No es solo la imagen de las cervezas y el biberón lo que ha generado revuelo, sino el contexto en el que se presenta. Para muchos, el problema no radica en el hecho de que un adulto disfrute de una cerveza en un momento determinado, sino en la imagen que se proyecta cuando esa bebida está junto a un biberón. En una época donde la responsabilidad en la crianza de los hijos y el impacto de las redes en la educación están en constante debate, cualquier detalle puede dar pie a interpretaciones diversas. Hay quienes defienden a Annabelle asegurando que se está sacando de contexto una escena cotidiana que no debería ser motivo de escándalo, pero también hay quienes argumentan que, como figura pública con miles de seguidores, tiene una responsabilidad añadida a la hora de compartir contenido. Y es que la influencia de los personajes mediáticos en la sociedad es innegable. Hoy en día, los influencers y las celebridades no son solo rostros conocidos, sino que se han convertido en modelos a seguir para muchas personas, especialmente para los más jóvenes. Sus publicaciones no se limitan a ser simples momentos de su vida privada, sino que pueden impactar en la mentalidad y en los hábitos de quienes los siguen. Esto lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto un personaje público es responsable de la interpretación que se haga de sus publicaciones? ¿Debe cuidar cada detalle de lo que comparte por temor a la reacción de la audiencia, o tiene derecho a mostrarse con total libertad sin importar la opinión de los demás? En este sentido, es interesante analizar cómo han reaccionado otros famosos en situaciones similares. No es la primera vez que una celebridad se ve envuelta en una polémica por el contenido que publica en sus redes. En múltiples ocasiones, hemos visto cómo una simple fotografía o un comentario malinterpretado han llevado a una figura pública a enfrentarse a una ola de críticas y hasta a perder oportunidades laborales. Algunos optan por pedir disculpas de inmediato para intentar calmar las aguas, mientras que otros prefieren mantenerse firmes en su postura y defender su derecho a compartir lo que deseen. La cuestión es, ¿qué hará Annabelle Pantoja en este caso? Desde que estalló la controversia, la influencer ha mantenido un perfil relativamente bajo, sin hacer demasiadas declaraciones al respecto. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si esto cambiará en los próximos días. ¿Responderá finalmente a las críticas con un comunicado oficial o con una publicación aclaratoria? ¿O decidirá mantenerse en silencio y esperar a que la polémica se disipe con el tiempo? En el mundo del espectáculo, donde las noticias van y vienen constantemente y la atención del público es volátil, muchas veces la mejor estrategia es simplemente dejar que el tema se enfríe y que la gente pase a otra cosa. Pero en este caso, al tratarse de una figura con una gran presencia en redes, ignorar el tema por completo también podría interpretarse como una falta de responsabilidad o incluso como una confirmación implícita de que no le da importancia a la controversia. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto termine beneficiándola en términos de visibilidad. En la era digital, cualquier polémica, por negativa que parezca, puede traducirse en un aumento del engagement y del alcance en redes sociales. No sería la primera vez que un personaje público se ve envuelto en un escándalo, y en lugar de perjudicar su imagen, termina ganando más seguidores y generando mayor interés en su contenido. De hecho, hay quienes especulan con la idea de que esta controversia, en lugar de ser un problema, podría convertirse en una oportunidad para Annabelle de reforzar su presencia en los medios y de atraer más atención hacia su figura. Sin embargo, también existe el riesgo de que la situación se agrave y tenga consecuencias más serias. Hemos visto en repetidas ocasiones cómo la opinión pública puede volverse en contra de una celebridad de un momento a otro, y lo que comienza como una simple crítica puede escalar hasta el punto de afectar su carrera profesional. Si las marcas con las que colabora consideran que la controversia está dañando su imagen, podrían optar por desvincularse de ella, lo que supondría un impacto directo en su fuente de ingresos. Además, si el tema sigue generando conversación y nuevos datos salen a la luz, la presión mediática podría aumentar y forzarla a dar explicaciones de una manera que quizás no tenía prevista. En definitiva, lo único que podemos afirmar con certeza es que este asunto aún no ha llegado a su fin. En los próximos días, veremos si la polémica se disuelve por sí sola o si sigue creciendo con nuevas reacciones y declaraciones. También será interesante observar cómo evoluciona la percepción del público y si Annabelle toma alguna medida para redirigir la conversación. En un mundo donde cualquier pequeño detalle puede convertirse en noticia, y donde las redes sociales tienen el poder de amplificar cualquier tema hasta límites insospechados, la manera en que se gestione esta situación marcará un precedente para futuros casos similares. Por ahora, solo nos queda estar atentos y ver qué ocurre en este nuevo capítulo de la vida mediática de Annabelle Pantoja. La controversia en torno a Annabelle Pantoja sigue sumando capítulos, y lejos de diluirse con el paso de los días, parece estar cobrando aún más fuerza. Lo que en un principio muchos pensaban que se trataría de un asunto pasajero, ha terminado por convertirse en un tema de debate nacional, con opiniones divididas y reacciones que van desde la defensa absoluta hasta la crítica más dura. Al principio, algunos programas aseguraban que este episodio no tendría mayor repercusión y que quedaría archivado en el olvido. Sin embargo, con el paso de las horas,
el tono ha cambiado drásticamente. Lo que antes se presentaba como un hecho anecdótico ahora se examina con lupa y genera una oleada de reacciones en redes sociales, medios de comunicación e incluso en el ámbito publicitario. Es evidente que la situación ha colocado a Anabel Pantoja y a David en el epicentro de la atención mediática, recibiendo un nivel de escrutinio sin precedentes. El problema principal no es solo la publicación en sí, sino el contexto en el que se produce. No es un caso aislado, no es la primera vez que ocurre algo similar. Existen antecedentes que dejan en evidencia que este tipo de publicaciones no son una excepción, sino una constante. Basta con ver las pruebas: 2 imágenes prácticamente idénticas, con la misma composición y los mismos elementos en escena. Esto nos lleva a preguntarnos si se trata de una simple coincidencia o de una actitud reiterada que, voluntaria o involuntariamente, genera controversia. Y es aquí donde entra en juego la cuestión de la responsabilidad. ¿Es este un comportamiento adecuado? Desde mi punto de vista, no lo es. Evidentemente, no se trata de un acto ilegal ni de algo que implique un daño directo, pero sí es un error de cálculo que puede tener consecuencias importantes, tanto a nivel personal como profesional. No podemos olvidar que las redes sociales han cambiado la forma en que percibimos a los personajes públicos. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se analiza al milímetro, y cualquier publicación puede convertirse en el detonante de una crisis de reputación. He recibido cientos de mensajes de seguidores con posturas encontradas. Algunos consideran que la polémica está siendo exagerada y que todo se está sacando de contexto. Y, por supuesto, tienen derecho a pensarlo. Pero aquí no se trata de tergiversar los hechos ni de manipular la información, sino de analizarla con objetividad. La imagen está ahí, es real, y en el contexto actual no puede ser vista como un simple detalle sin importancia. Quienes trabajamos en el mundo de las redes sociales sabemos lo que implica la presión de generar contenido de manera constante. Hay días en los que simplemente no hay inspiración, en los que no se encuentra el enfoque adecuado o en los que, sin darnos cuenta, cometemos errores. Y este, en mi opinión, es un claro error. La pregunta es, ¿por qué no admitirlo? ¿Por qué no hacer una declaración reconociendo que quizás no fue la mejor elección? Nadie está exento de equivocarse, pero la diferencia entre salir fortalecido o debilitado de una polémica radica en la capacidad de reconocer un fallo y corregirlo a tiempo. Ayer mismo se confirmó que Anabel ha perdido varias colaboraciones con marcas que solían confiar en ella para promocionar sus productos. Esto no es algo menor. En la industria de la publicidad y el marketing digital, la imagen lo es todo, y cualquier polémica puede traducirse en la pérdida de contratos, patrocinios y oportunidades laborales. Las empresas no quieren verse envueltas en controversias que puedan afectar su reputación, y es por ello que han decidido distanciarse de esta situación. ¿Realmente alguien cree que esta publicación fue la más acertada en este momento? Para muchos, puede parecer un asunto sin importancia, pero cuando se analiza desde la perspectiva del impacto mediático y de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública, la historia cambia. No se trata solo de lo que uno haga, sino de cómo el público lo percibe y de las consecuencias que pueden derivarse de ello. Lo que resulta aún más preocupante es que este escándalo ha surgido en un momento particularmente crítico para Anabel, ya que esta semana se ha convertido en un hito clave en su vida personal y profesional. Según diversas fuentes cercanas a su entorno, su pequeña debe someterse a una serie de pruebas médicas que se describen como de vital importancia para su salud y bienestar. En un contexto como este, es evidente que la presión mediática que se ha generado a su alrededor podría resultar especialmente devastadora, no solo por la magnitud del escándalo en sí, sino por las repercusiones emocionales y familiares que conlleva. Anabel, como cualquier ser humano, no está exenta de sentir el peso de las críticas y la invasión constante de la privacidad, lo que puede generar un desgaste innecesario en un momento en el que la prioridad debería ser el bienestar de su hija y la estabilidad emocional de su entorno familiar. Por si fuera poco, este escándalo no se da en un contexto ajeno al mundo del espectáculo o al de las redes sociales, en el que todo parece ser efímero y las polémicas se desvanecen rápidamente. Esta vez, estamos ante una situación que, en lugar de disiparse con el tiempo, parece ir acumulando más capas de controversia. Si bien la naturaleza de las redes sociales ha permitido a millones de personas compartir sus opiniones y expresar su malestar de manera inmediata, el precio de esta exposición pública es alto. Cada imagen, cada gesto, cada palabra que sale de una persona famosa tiene el poder de desatar una oleada de comentarios que pueden alterar no solo su vida, sino también su carrera profesional. En este contexto, la última cosa que Anabel necesita es ver cómo su imagen se ve empañada por un error que pudo haberse evitado con una simple reflexión previa. Lo que se está viviendo en torno a este caso no es algo que podamos considerar como una simple polémica sin más.
No estamos hablando de un malentendido puntual o de un comentario mal interpretado, sino de una serie de decisiones que han provocado que, de manera sucesiva, se repitan patrones de comportamiento que, a estas alturas, ya no pueden considerarse como un error aislado. En el caso de Annabel, ya hemos sido testigos de al menos 2 ocasiones en las que se ha repetido una conducta similar, lo que plantea una duda razonable. ¿Realmente se está aprendiendo de los errores pasados, o simplemente se está repitiendo una y otra vez la misma estrategia sin tener en cuenta las consecuencias? Lo cierto es que este tipo de situaciones no deberían ser tomadas a la ligera, ya que cuando los errores se convierten en la norma, se corre el riesgo de que la audiencia pierda la confianza en la figura pública, algo que puede tener consecuencias a largo plazo. Lo que está en juego no es solo la reputación de una persona, sino la confianza que las marcas, los seguidores y el público depositan en ella. La pérdida de contratos publicitarios es solo una de las muchas repercusiones que puede tener este tipo de escándalos. Las marcas que alguna vez confiaron en Annabel para representar sus productos o servicios ahora se ven obligadas a replantearse su asociación debido a la imagen que se ha proyectado en los medios. En la era de las redes sociales, las marcas no solo se fijan en la popularidad de una persona, sino también en la estabilidad de su imagen pública. Cada movimiento, cada publicación tiene el potencial de alterar la percepción que el público tiene de esa figura, lo que puede traducirse en pérdidas económicas y en la cancelación de proyectos importantes. En este sentido, la cuestión que muchos están planteando es si todo esto realmente vale la pena. ¿Fue necesario llegar a este punto? ¿Una simple fotografía o un gesto mal interpretado realmente justifica una crisis de tal magnitud? Lo cierto es que Annabel, al igual que cualquier otra persona que se encuentre bajo el foco mediático, debería haber reflexionado sobre las posibles consecuencias antes de tomar una decisión tan controversial. Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, y aunque han brindado grandes oportunidades para conectar con millones de personas, también han elevado la presión sobre los personajes públicos de manera exponencial. Cada publicación, por insignificante que parezca, puede ser utilizada para alimentar la polémica o la controversia. El reto, entonces, no es solo ser popular, sino saber gestionar esa popularidad de manera responsable y consciente. Ser una figura pública no solo implica tener seguidores, sino también ser consciente de la responsabilidad que conlleva influir en la opinión pública y de las repercusiones que pueden derivarse de cada acción. La reflexión es, sin duda, el punto central de todo este tema que ha estado generando un sinfín de opiniones y especulaciones en torno a la figura de Annabel. Pero, más allá de las emociones y las reacciones inmediatas que pueda generar cualquier situación, la verdadera clave aquí radica en cuestionarnos si esta publicación o esta fotografía realmente valió la pena. ¿Se pensó en el impacto que tendría, no solo a nivel personal, sino en el entorno cercano de Annabel? En un mundo tan conectado y tan inmediato, donde cada decisión y acción tiene la posibilidad de ser juzgada en segundos, muchas veces olvidamos detenernos a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y este es uno de esos casos en los que, al parecer, las consecuencias no fueron completamente evaluadas antes de tomar la decisión de compartir algo en las redes sociales. Es cierto que las redes sociales han revolucionado nuestra manera de comunicarnos. Nos han dado acceso a una nueva forma de interactuar, de compartir momentos y pensamientos, pero, a la vez, nos han sometido a una vigilancia constante. Lo que antes era algo privado, algo que solo compartíamos con nuestro círculo más cercano, ahora es accesible a miles, incluso millones, de personas. Y eso implica una responsabilidad que, en ocasiones, parece diluirse ante la presión de estar en constante exposición. No se trata de eliminar la espontaneidad o de restringir nuestra libertad de expresión, pero sí de entender que, al ser figuras públicas, nuestros actos tienen un peso que va mucho más allá de lo que podría tener una persona anónima. En el caso de Annabel, el contexto es aún más complejo. Sabemos que la vida de una persona no se reduce a lo que compartimos en las redes, pero lo cierto es que, cuando se trata de personajes públicos, esas imágenes, esos posts, se convierten en una extensión de su identidad ante la sociedad. Y en este caso, parece que la decisión de compartir esta fotografía, sin analizar completamente las implicaciones que podría tener en su vida personal, podría haber sido una jugada desafortunada. No solo está en juego su imagen como figura pública, sino también el bienestar de su entorno más cercano, de su familia, y en especial, de su hija, quien está atravesando una situación médica delicada. Es en momentos como este cuando la prudencia y la responsabilidad deberían ser las principales guías a seguir. La rapidez con la que las redes sociales se mueven es impresionante. Un post, una imagen, una palabra mal interpretada, y todo puede cambiar. Las redes sociales nos impulsan a ser rápidos, a no esperar, a actuar de inmediato, a compartir nuestro día a día en tiempo real. Esta inmediatez, si bien es una de las características que hace que la interacción en estas plataformas sea tan atractiva, también puede resultar perjudicial cuando no reflexionamos lo suficiente sobre las consecuencias de lo que publicamos.
Anabel, como muchos otros, debe lidiar con esta constante presión de mostrar algo todos los días, de mantenerse presente, activa, visible. Y eso, sin duda, crea un escenario en el que, en algunos momentos, se hace difícil tomar decisiones de manera calmada y meditada. Sin embargo, lo cierto es que las decisiones impulsivas en el ámbito digital pueden tener repercusiones mucho más profundas de las que inicialmente imaginamos. La familia es un tema central en este debate. Anabel está viviendo una situación muy delicada a nivel familiar. Las pruebas médicas que su hija debe someterse son de gran relevancia, y eso debería ser su prioridad. No solo por el amor y la responsabilidad que como madre tiene, sino porque la salud de un ser querido requiere una concentración total. En un momento como este, no debería haber espacio para distracciones innecesarias, ni para situaciones que puedan generar aún más estrés. Publicar una fotografía que podría ser considerada inapropiada o fuera de lugar, en un contexto como el que está viviendo, no solo añade presión a su propia imagen, sino que también pone en riesgo la tranquilidad y el bienestar de su familia. Lo más preocupante es que este no parece ser un caso aislado. Las redes sociales han sido escenario de situaciones similares en las que la inmediatez de compartir algo ha generado consecuencias inesperadas. En lugar de aprender de experiencias pasadas y actuar con mayor prudencia, parece que se repiten patrones que, de no ser detenidos a tiempo, pueden llevar a consecuencias irreparables. Y es que la imagen de una persona pública es uno de sus activos más valiosos. Cada paso, cada movimiento que dan, está sujeto a un análisis constante. Esto implica que, cuando se toma una decisión, especialmente una tan visible como la de publicar una foto o compartir una imagen en las redes sociales, se debe considerar cómo esa acción será percibida no solo hoy, sino también en el futuro. En este caso, la pregunta que surge es si Anabel podría haber tomado una decisión más sensata y cautelosa. Podría haber elegido no publicar esa imagen y, en su lugar, haberse centrado en lo que realmente importa en ese momento: su familia y el bienestar de su hija. Las redes sociales no son la prioridad en situaciones como esta, y aunque es importante para los influencers y figuras públicas mantener una presencia activa, no es lo más adecuado en momentos de gran sensibilidad personal. Lo interesante de todo esto, y lo que realmente invita a la reflexión, es que este tipo de situaciones no solo afectan a la persona que comete el error, sino también a su entorno. Los miembros de la familia, los amigos y aquellos que dependen de esa persona, también se ven involucrados, ya que la imagen pública se convierte en una extensión de ellos. El daño no solo se limita a la figura pública, sino que afecta a quienes están cerca de ella. Es por esto que, en momentos de crisis, como los que está viviendo Anabel, se debería actuar con mucha más prudencia, evaluando cuidadosamente cómo cada acción podría repercutir no solo a nivel individual, sino en el impacto que tienen los demás. Y en este punto, quiero conocer la opinión de todos vosotros. ¿Creéis que la controversia que se ha generado es exagerada, o pensáis que es una llamada de atención sobre la falta de responsabilidad que se exige hoy en día a las figuras públicas? Este tema es un claro reflejo de cómo nuestras acciones en las redes sociales tienen repercusiones mucho más allá de lo que imaginamos. No se trata solo de una foto o un comentario. Se trata de cómo esas acciones afectan la percepción de nuestra vida personal y profesional. En este caso, Anabel tiene que enfrentarse a una serie de críticas y comentarios que no se limitan solo a lo que hizo, sino a lo que esa acción simboliza. Así que, como siempre, os invito a dejar vuestros comentarios con respeto y a expresar vuestra opinión sobre este tema tan relevante. ¿Estamos siendo demasiado duros con las figuras públicas o realmente estamos exigiendo lo mínimo en cuanto a responsabilidad y prudencia? Al final, la reflexión sobre este tipo de situaciones nos ayuda a comprender mejor cómo vivimos en un mundo donde cada acción tiene un eco mucho más grande de lo que podemos prever.